buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Es una bendición compartirles nuevamente la reflexión de hoy. Antes de comenzar con nuestra reflexión de hoy, quiero orar y que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón también para poder recibir lo que Él nos quiere decir y poder hacerlo con humildad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas de diferentes maneras, porque tú, Señor, enseñas a las personas que quieren escucharte. Enseña, Señor, a aquellos, Señor, que están deseosos de poder aprender acerca de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a estar, Señor, delante de ti con un corazón dispuesto de hacer lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Quiero que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 15, verso 10 al 20, pero solo leeremos 3 versículos. Y los 3 versículos son el verso 10, 11 y 12. Leemos y dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? En estos 3 versículos Jesús le está hablando a una multitud, y entre la multitud habían personas que querían escucharlo, pero también querían criticar o opinar acerca de lo que el Señor decía, pero no lo hacían de una buena manera, sino que lo hacían con intenciones. Y entonces estas personas les llamaban fariseos. Y vamos a leer algunos versículos antes de estos 2 versículos que habíamos leído. Y desde el verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irresistiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, cuando Jesús les dice en los versos 10 y 11 que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, los fariseos le empiezan a hacer preguntas a Jesús con la intención de saber qué era lo que Jesús estaba explicándole a la multitud, porque Jesús no les decía nada acerca de lo que estaban haciendo. Y entonces Jesús les dice estas palabras: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el capítulo anterior está la historia donde Jesús ve a una multitud
que tenía hambre, que tenía sed físicamente, personas que querían comer algo. Sin embargo, no tenían porque estaban en un lugar desértico, un lugar lejos de todo lo que pudieran alcanzar o comprar. Y entonces el Señor vio la necesidad de estas personas y reunió panes y surge el milagro de los panes y los peces y les da de comer a la multitud. Y entonces vemos que los fariseos iban en ese entonces también. Ellos también estaban caminando, observando todo lo que Jesús había hecho. Pero ellos tenían la tradición de que si alguien no lavaba su mano es como una ofensa para ellos, que esta persona no era limpia, una persona que no hacía las cosas bien, una persona que no seguía las tradiciones de ellos. Y entonces le preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Para ellos la tradición era importante, la tradición de ellos, las leyes de ellos era importante tanto como las escrituras, lo comparaban con las escrituras. Pero Jesús les habla fuertemente y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hacen cosas que no deberían, les decía Jesús. Y entonces vemos que hay una discusión entre los fariseos y Jesús. Y creo que ellos querían saber por qué Jesús hacía eso, pero también tenían la intención de burlarse de las otras personas, de llamarles la atención porque ellos no estaban haciendo las cosas bien. Sin embargo, Jesús también sabía lo que estaba haciendo, sabía que no era un pecado lo que estaba haciendo, porque para ellos sí lo era. Sin embargo, esto no era correcto. Entonces los discípulos le dicen: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque sabemos que las personas que iban con Jesús también eran judíos, personas que sabían de la tradición, los mandamientos de los judíos. Y cuando Jesús se enfrenta a los fariseos, los discípulos también sabían que no estaba correcto lo que estaban haciendo. Sin embargo, ellos seguían a Jesús y le preguntan, ¿verdad? ¿Ves lo que habías hecho? ¿No sabías que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero Jesús también les responde y les dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Y entonces, cuando Jesús dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto quiere decir que todo lo que el Señor no había dicho, es decir, que Dios no había dicho lo que ellos estaban diciendo, sino que simplemente eran leyes o mandamientos humanos y que no tenían una gran importancia. Por eso le sigue diciendo en los versos 15, cuando los discípulos también les dicen: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es acechado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre,
pero el comer con las manos sin lavar no contamina el umbral. Jesús siempre explicaba lo que Él quería dar a conocerle a las personas. Él no hacía algo que no tenía un sentido, ¿verdad? Y entonces, esta es una verdadera enseñanza que Jesús nos quiere dar a entender. No es la clase ni la calidad de nuestros alimentos lo que nos daña, sino lo que sale del alma, lo que sale de nuestros labios, lo que decimos, ¿verdad? Porque también Romanos capítulo 14, verso 17 habla acerca de esto, de lo que Jesús nos enseña. Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que la palabra del Señor es importante. Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros damos a conocer nuestro testimonio delante de las personas, cómo nosotros hablamos. Como cristianos deberíamos de saber que no es lo que hacemos, no es lo que comemos, ¿verdad? Lo que hace daño a lo que está a nuestro alrededor. Porque yo sé que no es nuestra tradición, porque nosotros a algunos no nos importa, comemos con las manos sucias, pero sin embargo para otros comer con las manos sucias contamina nuestro cuerpo, nuestra vida. Sin embargo, Jesús también lo dijo: lo que comemos también lo eliminamos. Sin embargo, para otros no es así, ¿verdad? Pero vemos que Jesús nos ayuda a entender a que no son nuestros alimentos lo que contamina nuestra alma, sino lo que sale de nuestra alma. Cómo nosotros hablamos a las personas, cómo nosotros damos a conocernos delante de las personas. Para los judíos, los discípulos de Jesús y las personas que estaban con él violaban los mandamientos. No hacían lo correcto delante de Dios o de ellos mismos. Y entonces culpaban a Jesús y a sus seguidores de violar el mandamiento de Dios. Pero realmente los que estaban violando los mandamientos de Dios eran los fariseos. ¿Por qué? Porque vemos que en los versos 3, 4, Jesús les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irresistiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los judíos o los fariseos hacían cosas en ese entonces, cosas que no iban bien, cosas que iban en contra de lo que Dios les había demandado un día. Ellos quebrantaban también la ley de Dios, pero hacían sus propias tradiciones. Y hermanos, esta palabra nos enseña a que nosotros debemos de ser conscientes cómo somos, cuál es nuestro testimonio ante las personas,
cómo nosotros damos a conocernos delante de las personas. El verso 10 nos dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Somos contaminados no por los alimentos que comemos con manos no lavados, sino por las palabras que hablamos desde un corazón no santificado. ¿Cómo nosotros nos expresamos delante de las personas? ¿Será que nosotros estamos teniendo una comunión con Dios? ¿Será que nosotros estamos con Dios cuando salimos a la calle, cuando estamos con otras personas, cuando convivimos con otras personas? ¿Será que damos a conocer a Dios? ¿Será que reflejamos a Dios en nuestra vida? ¿O simplemente cuando venimos a la iglesia? Debemos de demostrar que Dios mora en nosotros, que Dios está en nuestra vida presente siempre, que cada vez que compartamos con personas podamos ayudarlos, aconsejarles, hablarles del bien. Y yo sé que usted dirá, pero nosotros no creemos en esa tradición. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que esos versículos que Jesús nos dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. O sea, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos delante de las personas, cuál es nuestro testimonio. Y debemos de ser personas claras, personas que demuestren el valor de ser cristiano, de ser creyentes. El Señor Jesús nos habla realmente de cómo nosotros debemos de actuar, de cómo nosotros debemos de hablar, de cómo nosotros debemos de expresarnos con las personas cada vez que nos hablen. Es cierto, no somos tan perfectos, siempre nos vamos a equivocar. Sin embargo, hay que tratar la manera de quitar todo lo que nos hace ser malos o nos hace apartarnos del bien, de lo que el Señor Jesús nos enseña. Entonces, es necesario a que nosotras permanezcamos en la palabra del Señor, meditemos en su palabra y qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que debemos de hacer. Porque si vamos a ver otras cosas, a aprender otras cosas y no lo que es primero, lo que Dios nos quiere enseñar primero, entonces no vamos a hacer algo bueno como creyentes, no vamos a demostrar buenos testimonios. Sin embargo, es necesario a que lo hagamos, a que nos acerquemos a Dios y que el Señor cambie nuestro corazón, cambie todos nuestros pensamientos y que tengamos nuevos pensamientos, personas que demuestren y que reflejen a Jesús en su vida. Así que lo invito a que medite en la palabra del Señor, a que busque más del Señor, a que tenga una comunión más con Cristo, que usted esté apegado a Él, a su presencia y que Él more en usted y que pueda demostrar que el Señor lo ha cambiado, a que usted no va a ser como aquellos fariseos burlándose de otras personas por cómo se ven, por cómo son. Es más, debemos de enseñar lo que nosotros hemos aprendido en nuestra iglesia, en la palabra, lo que hemos leído, y es necesario hacerlo porque siempre el Señor nos ha mandado para predicar, para anunciar del Evangelio. Así que lo invito a que medite la palabra del Señor y busque más del Señor para que el Señor lo pueda ayudar en todo momento. Vamos a terminar con una oración y que Dios les bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra.
Bendice a cada uno de tus hijos, ayúdalos a seguir, dales un corazón, Señor, humilde, una mente, Señor, abierta a tu palabra, que puedan, Señor, meditar más, que podamos, Señor, dar buenos testimonios, ser buenos creyentes y no ver a otros por cómo son, sino vernos a nosotros, Señor, ser personas, Señor, que demuestren, que te reflejen, Padre Celestial. Te adoramos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a hacer, Señor, lo que dice tu palabra, Padre Celestial. En tu nombre, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que siempre se conecten a estos devocionales.